ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Has seguido la transmisión? Sí, claro, muy bien. Yo me he quitado una losa de encima, no sé tú. Estamos con los chistes fáciles, que esto no es Twitter, Ramón. No, mucho mejor. Hombre, yo creo que llegamos 44 años tarde, pero bueno, lo que es increíble es que no haya sido una decisión acompañada por el resto de los partidos que se llaman constitucionalistas, sino que cada uno haya aprovechado a decir cualquier cosa. Sobre todo Rivera, que creo que ha batido todos los récords, porque consiguió estar a favor, votó a favor de la exhumación, se abstuvo y el otro día estaba en contra, o sea que es un político de amplio espectro. Alguien proponía que a lo mejor habría sido más positivo hacer lo contrario, que es sacar a todo el mundo del Valle de los Caídos, a todos los que jamás deberían estar allí, y dejar solo a Franco, que no quería estar allí, ¿no? Bueno, sí, ahora hay que sacar a los benedictinos, sobre todo al prior, bueno, y habría que ver qué se hace con esto y después recordar que hay miles de personas todavía enterradas, mal enterradas en fosas y en cunetas, y a ellos hay que sacarles también. Después también convendría un poco limpiar algunas instituciones, porque hay gente por ahí haciendo declaraciones como el presidente del Tribunal de Castilla y León, que resulta que es más de derechas, que hasta los del PP dicen que es muy de derechas, estando en contra y hablando de, no sé, de todo este caso, no sé. La familia también de Franco, sería bueno saber de dónde viene su fortuna y cómo han ido evolucionando sus impuestos. Bueno, ayer hablamos un poco de eso, ¿no? Es una fortuna que se fraguó con el paso del tiempo, con muchas redes de connivencia con Franco desde que llegó al poder. Oye, hay mensaje de Trump dentro de poco. Es curioso cómo lo que criticó a Obama seguramente va a hacer él esta tarde, ¿no? Porque él siempre decía que Obama nunca debería haberse de alguna manera apropiado de la muerte de Bin Laden como éxito personal. Sí, además puso un tuit, Obama no mató a Bin Laden, fue los servicios los servicios especiales, vamos. Ahora veremos cómo lo cuenta, seguramente él mismo ha matado al Baghdadi y ya veremos. Parece ser que está casi seguro que es él, están haciendo la confirmación de ADN. Pero bueno, también es una forma aunque este tipo de operaciones supongo que llevan mucho tiempo de prepararse, pero ahora le permite decir que la traición a los kurdos no acaba con él, no va a resucitar el ISIS, porque él ha matado a su líder, pero bueno, veremos a ver. Oye, ¿tú querías empezar con otra música distinta? Sí, vamos en homenaje a Chile. Ah, vale. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Me dan ganas de ponerme una pegatina del Che en la carpeta, escuchando esto. Sí, bueno, en Chile estaban cantando canciones de Víctor Jara en la calle, en la manifestación del 1 millón de personas. Tenemos que seguir muy atentos a lo que está pasando en Chile, las pensiones privadas, porque eso es lo que nos quieren colocar aquí. Les quitaron las pensiones públicas en el 1981, menos a los militares, que se negaron y ellos conservan las públicas, y ahora las pensiones privadas, los trabajadores pagan un 10% de su salario, las comisiones son altas, las empresas no ponen nada, y ahora resulta que los fondos ingresan el doble de lo que pagan y la media de las pensiones son bajísimas. Es un milagro económico que era falso y la gente se ha cansado. Es curioso cómo pequeños acontecimientos económicos están sirviendo de espoleta
para grandes manifestaciones que en realidad no son sobre esos acontecimientos. En Líbano no se manifiestan porque hayan subido las llamadas telefónicas de WhatsApp, ¿no? O ni por la subida del metro. Cantaban Bella Ciao el otro día en Beirut. Exacto, en realidad son jóvenes que se quejan de una falta de futuro. Sí, es una protesta interesante porque, bueno, veremos a ver si esto es muy global o no, pero sí hay una cierta hartura, porque en el 2008 el capitalismo, que había estado más o menos sujeto, aunque ya en el 80 con Thatcher y Reagan se desata bastante, se ha desatado por completo. Entonces ahora quizás es volver a decirle que no te puedes comer 30 ovejas al día, sino una a la semana. Claro. Bueno, vivimos tiempos de confusión y parece que la política ha perdido también su capacidad para motivar y para estructurar a la sociedad. Los españoles nos embarcamos en el proyecto europeo en el año 86 y más de 30 años después ese proyecto parece que se tambalea un poco. Hay también una crisis política y de identidad y por eso hoy queríamos plantear si hay esperanza de encontrar un nuevo camino para la reconciliación europea. Sobre todo hay falta valentía, porque somos europeos porque si metes la mano en el bolsillo te salen euros, somos europeos porque pasas a Francia y no cruzas ninguna frontera, pero efectivamente falta la valentía de haber ido más allá. Hay un pequeño libro que es muy revelador, que se llama Europa soy yo, editado por la revista 5W. Por cierto, un proyecto maravilloso del que siempre que podemos hablamos y siempre combinamos a la gente a que por lo menos investigue, indague y eche un vistazo. Y que se suscriba. Y si puede ser que se suscriba, porque si no los pobres no van a poder sobrevivir. Y ese libro es una conversación entre dos periodistas. A una la conozco bastante bien, al otro la acabo de conocer, Ana Bosch y Pablo Suances. ¿Cómo estáis, compañeros? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ana, tú y yo hemos coincidido en Estados Unidos durante bastante tiempo. ¿Sigues en Televisión Española? Sigo en Televisión Española. Se me hacía raro verte en Madrid porque siempre te he visto en sitios muy raros. Sí, ¿verdad? Sí, además, la última vez que nos vimos comentábamos fue en la SER también en Barcelona. Sí, un Sant Jordi. Que acabábamos de hacer un programa en la calle y tú intentabas acercarte. Exacto, intentaba entrar, sí. Y Pablo, te lo decía antes en privado y te lo digo en público, soy admirador de tus crónicas. Yo también. Porque además hay que admirar a cualquier corresponsal en Bruselas. Os ha tocado un sitio complicado en el que es muy difícil brillar. No sé si buscas la palabra, es compadecer más que admirar. Sí, no quería usarla, sí. Pero es un lugar tan extraño como fascinante y divertido. ¿Quedáis, Griselda, tú y los demás, para intentar hacer terapia colectiva? Griselda es nuestra gurú, ella es la que nos inspira, la que nos guía. Literalmente, no es la decana, tenemos a otro compañero que lleva un poco, pero es la segunda, pero ella es el alma del grupo. Esto, claro, a lo mejor aquí a distancia vosotros la conocéis solo de otro lado, pero ella es la institución de Bruselas, no hay nadie que no la conozca. Hay pasadizos secretos en Bruselas que conducen a su casa. Que hace que ella sea capaz de llegar antes a los sitios que los propios protagonistas. Es increíble, da igual. No hay nada más difícil en Bruselas más que hacer una reunión de madrugada, una cumbre, que intentar salir del Parlamento Europeo con Griselda. No se puede salir, la para todo el mundo. Más que al presidente del Parlamento. Está bien que cuentes eso. Antes de marcharse a Bruselas ya era así, ¿eh? Lo difícil es conseguir repetir esa experiencia estando en Bruselas, que es un lugar, como tú dices, de muchos pasadizos y muchos laberintos. Háblame un poco primero, habladme un poco de vuestra profesión. ¿Es un lugar de contactos? O sea, ¿os hace falta fuentes para conseguir la información? ¿O es un lugar de traductores, gente que os traduzca lo que está pasando? No, yo creo que en ese sentido Bruselas es, lo comentamos en el libro Anello, es una ciudad completamente diferente, una corresponsalía completamente diferente a las del resto del mundo. Porque a un periodista español en general, en cualquier otra parte del mundo, o a un periodista italiano o francés, no se le va a pedir una noticia, no se le espera que tenga unas fuentes de máximo nivel, que tenga un acceso exagerado. Tú lo sabes bien en Washington, el Departamento de Estado fuentes en la Casa Blanca, ¿verdad? Sí. Pero en Bruselas ocurre lo contrario. Hay una frase que digo en el libro que suena un poco a boutade, y es un poco boutade, pero es una ciudad donde las fuentes, en vez de buscarlas, te las tienes que quitar de encima. Porque literalmente están en todas partes. Son tus compañeros del equipo de fútbol de los sábados, son tus compañeros si vas al gimnasio, en las instituciones, son tus vecinos. Una ciudad muy pequeña, muy son burbuja. Políticos de tu país que intentan también, ¿no? Y hay, claro, esa es la diferencia que tenemos, no solo 54 eurodiputados y a todos los grupos tratando de venderte su historia, haciendo que... Pero es que además pasan 3 o 4 ministros por semana por allí, el presidente del gobierno va una vez al mes, hay 5 embajadas o 5 embajadores de España por allí. Entonces, es muy fácil tener mucho contacto. Incluso las instituciones europeas, con toda su opacidad y con falta de transparencia, son muchísimo más accesibles que cualquier institución española. Tú a un comisario te lo encuentras no solo en el restaurante de al lado y le puedes saludar y preguntar algo, sino que lo ves constantemente en salas de prensa, te lo cruzas por los pasillos, e incluso si quieres pedir una entrevista, un comentario, lo puedes conseguir en el mismo día, en cuestión de media hora. Le puedes decir, oiga, ¿puedo preguntarle esto al comisario una cosa, que me firme un libro para un amigo?
Claro, ven al despacho, abre la puerta, te lo firma y sales. Claro, además es una ciudad relativamente pequeña. Oye, a los corresponsales se les acusa, se nos acusa siempre del síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando llevas un tiempo en un lugar, más que destacar un poco pues los defectos de ese país, intentas defender sus virtudes. ¿Vosotros sois más europeístas que cuando llegasteis a Europa? Yo probablemente. Probablemente... no en un sentido de pura pasión. La Unión Europea no es algo en lo que te den ganas de coger una bandera y salir a la calle a defenderla, salvo que estés en Hungría o en Polonia. No te genera esa pasión, y está bien, no tiene por qué ser así. Pero cuando lo ves desde cerca, sí que yo, que a lo mejor tenía un poco más de cinismo y me burlaba de la burocracia, de la lentitud, de la falta de empatía, he aprendido a apreciar, a valorar. Y en ese sentido parte del libro es un elogio de la política aburrida, de las instituciones que funcionan sin muchísimos gritos, del pactismo y de entender no solo la política, sino en realidad el continente entero como una renuncia, como una resignación, saber que nunca vas a poder ganarlo todo. Y eso es algo que he aprendido claramente allí. Mi camino, en cambio, ha sido un poco inverso, porque una de las gracias de esta serie de libros de la revista 5W, que el primer número, por cierto, lo coprotagonizó aquí el amigo Lobo. Con Miquel, ¿no? Sí, con Miquel Ayestarain. Es el juego también generacional, ¿no? Coger a uno más talludito y coger a uno más jovencito, que no jovencito del todo, ¿no? Entonces, ni talludita del todo. Y ni talludita del todo, una mujer madura. Entonces, mi camino yo decía que ha sido un poco inverso, porque yo todavía soy de las generaciones nacidas bajo el franquismo, tardofranquismo, pero franquismo. Entonces yo formo parte de esas generaciones, y mucho más siendo de Barcelona, teniendo Francia y por lo tanto Europa tan cerca, que en 2 horas de 600 te ponías en los años 60 y 70, que era la utopía, era la meta. Nosotros éramos, se decía aquello que no está claro el origen, pero es del siglo XIX, de que África empezaba en los Pirineos. Y entonces tú decías, no, yo quiero ser Europa, yo quiero ser europea. Yo me he sentido, yo tengo conciencia perfecta de los primeros interrails, salir y sentirme ciudadana de segunda clase por no formar parte de entonces la Comunidad Económica Europea. Era como viajar al futuro en esa época. Efectivamente, yo quiero ser como ellos, los trenes llegan puntuales, todo está limpio, son europeos, ¿no? Y acordaros que cuando finalmente entramos en 1986, hasta al yugular se hicieron aquella serie para la televisión española de Ya somos europeos. Entonces, yo formaba parte de eso de que era el mundo perfecto. Y en cambio, ahora mi europeísmo es más pragmático que esa pasión por un ideal perfecto, ¿no? Ahora mi europeísmo en ese sentido es mucho más pragmático. Quizás el problema de la Unión Europea es el lenguaje burocrático, que a veces los periodistas repiten, y los políticos, no te digo, y la gente no es consciente hasta qué punto su día a día está determinado por Bruselas y por Estrasburgo. Totalmente. Ahora mismo prácticamente todo lo que ocurre a nivel político, económico, sucede en Bruselas. Bruselas sí que es verdad, es una capital europea en ese sentido, porque todo pasa a través de ella. Hemos empezado antes con Chile. Yo estuve hace unas semanas en un concierto de los nietos de Violeta Parra, porque había una comunidad chilena muy potente allí y van a Bruselas para hacer un concierto, y había un montón de gente allí. Es verdad que las instituciones son complicadas, son lejanas. Son 500 millones de personas. Si cualquiera que haya intentado organizar una cena de Navidad para 28 personas con gustos alimentarios diferentes y horarios diferentes. Y alergias. Y sabe que ese grupo de WhatsApp te quiere suicidar. Organizas una protesta que ni la del Líbano. Pues en ese grupo de WhatsApp intentar organizar a nivel de 28 países que se han estado, que tienen tradiciones culturales, que tienen idiomas, que tienen tradiciones políticas y derecho, orígenes de derecho diferente, que se han estado matando hasta antes de ayer en las trincheras, cuyas cicatrices de guerra las puedes ver en los campos de batalla, que esta gente sea capaz de resolver ahora todas sus disputas simplemente sentando a 28 embajadores hasta que no puedan más, y logran avanzar. Son pequeños, es verdad que son tibios, que el lenguaje es muy complicado, que no empatizamos, porque tampoco la estructura de gobierno es igual que un gobierno nacional y no lo entendemos, pero lo decimos en el libro. ¿Quién entiende de verdad cómo funciona el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Claro. Son instituciones que de por sí tienen que ser complicadas, y eso es verdad que dificulta mucho. También, y ahora dejo que lo explique Ana, que lo hace mucho mejor, tener en cuenta que el propio diseño de las instituciones europeas obedece a una lógica, a la lógica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la política y el nacionalismo han sido tan fuertes y han obligado y han forzado al enfrentamiento y ha hecho que la gente se mate. Cuando se trata de poner algo en común, utilizan dos caminos. Primero, las cosas en donde sea más sencillo. Se intenta con la defensa,
pero todavía no estaba el campo preparado. Y empiezan por la economía, ¿no? La economía económica, el acero. Pero el approach que hacen es muy técnico. Dicen que no sean los políticos, porque cuando está en el campo de la política es todo muchísimo más visceral, despierta pasiones. Vamos a hacerlo a nivel técnico, que sean embajadores, que literalmente hablan los mismos idiomas, no solo inglés y francés, sino que tienen los mismos códigos, que esta gente sabe cómo hacerlo, sin luz y taquígrafos, sin cámaras. Eso ha funcionado razonablemente bien durante décadas pese a toda la opacidad. Era la única manera que habían encontrado. Cuando ha entrado el campo de la política, y lo hemos visto muy claro en los últimos 5 años, ¿no? La crisis de Grecia, la crisis con los refugiados, Brexit. Cuando entra la política, el avance es más fuerte, es más pasional, le llega muchísimo más a los ciudadanos, pero el peligro también es muchísimo mayor, porque es donde todos estos temas están enquistados. Porque cuando llega a elecciones, cuando llega a ciudadanía, claro, cuando tienes que explicar todas estas cosas, no es tan fácil. Además son embajadores, como tú dices, son embajadores que no tienen poder de decisión. Cada avance tienen que consultarlo cada uno con su país, ¿no? No, respecto a lo que decía Ramón, que es la queja habitual, ¿no? Que le falta sex appeal a la Unión Europea, ¿no? Pero esto es una cosa reciente, porque para los fundadores era la paz, ¿no? Lo que ha dicho él. Y aquí los más talluditos, la paz en Europa no es simplemente una conquista de después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí por lo menos estamos tres que tenemos memoria muy, muy, muy clara de que hasta hace 25 años, por lo menos en 2 países que ahora forman parte de la Unión Europea, se estaban matando con crueldades medievales, que son Eslovenia y Croacia, que formaban parte de la antigua Yugoslavia. La guerra en Yugoslavia se acaba hace ahora en noviembre del 95 con los acuerdos de Dayton. Quiero decirte que lo de conquistar la paz no es una cosa de nuestros abuelos o así de la Segunda Guerra Mundial. Es que ha habido guerra hasta el año 95 en sitios que es Europa. Yo decía, mi generación y muchas generaciones de españoles, Europa era la democracia. Y lo era también, y la libertad, ¿no? Lo era también para Portugal, lo era para Grecia, lo era para los bálticos y para Europa del Este, era la libertad, la democracia y alejarse de Rusia, del oso ruso. Tú sabes perfectamente, Javier del Pino, porque eres medio gringo, ¿eh? Yo soy un cuartito gringo, una décima, pero tú eres medio gringo. Estados Unidos, además de ser un país, una estructura federal de Estado, es una idea. Por luego manchada que esté o pervertida que esté, pero es una idea. Y Europa, que durante un tiempo mi generación era aquello que buscábamos ser los Estados Unidos de Europa, se decía en la época de Delors y todo eso se decía, vamos para los Estados Unidos de Europa, le falta una idea nueva que enganche. Y eso es lo que a las generaciones más jóvenes, como por ejemplo la de Pablo, que ya han crecido, que toda su memoria vital es dentro de la Unión Europea, hace falta una idea o recordarles todos los días que eso que dan por seguro no está tan seguro. Y si no, que se lo pregunten a los británicos, al 48% que votó quedarse, y ahora están saliendo lo nunca visto, en centenares de miles de personas a las calles de Londres, de Manchester, de las principales ciudades, con banderas europeas. Muchos jóvenes, además. Y muchos jóvenes. Pero además, quizá nadie sepa cuál es la mejor estrategia para Europa. Por eso los mensajes que se transmiten durante los próximos años van a ser esenciales. Beatriz Nogal ha charlado con varios jóvenes, vosotros mencionabais, estudiantes de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver qué le han contado. Me siento bastante poco europeo. O sea, siento que comparto algunas cosas, pero más con países más del sur o del Mediterráneo, pero no siento un sentimiento de compartir la misma cultura que con otros muchos países que componen la Unión Europea. O sea, yo creo que también por la educación que recibimos, que justo en España es como, bueno, no quiero decir peor, pero es diferente que en el resto de Europa, y yo creo que igual incluso se educa como con más conciencia de Europa en los países nórdicos que en el nuestro. Sí, yo siento que es como que España somos los tontos de la clase, por decirlo de una manera, como que todos los países nórdicos así son como están más unidos o tienen más ese sentimiento de Europa, y nosotros somos como los que no sabemos inglés, los que tenemos menos estudios, que los listos se van a estudiar fuera, pero los demás, pues la media se queda por ahí. Nuestros profesores y tal no nos han informado, pero aparte nuestros padres, o sea, a mí por ejemplo no me han explicado qué es el Parlamento, porque creo que ni ellos saben realmente qué función tiene ese voto en el Parlamento, o sea, lo que van a votar, qué va a pasar. ¿Y vosotros hacéis algo por informaros?
No, porque no es un tema que sea de nuestro interés. O sea, para mí, a mí personalmente no es un tema que sea de mi interés porque la política en España la veo como más cercana y que me va a afectar. En cambio, la política en Europa veo como que no me va a afectar tan directamente, entonces no le doy esa misma importancia. Incluso ahora que han sido nuestras primeras elecciones pudiendo votar, que hemos tenido que votar al Parlamento, ha sido como, ¿y esto qué hago? O sea, ¿qué voto? Y la gente es que claro, tampoco... en línea con lo que tú decías, Ana, es verdad que Estados Unidos nació en función de una idea, y yo creo que esa idea todavía perdura, nació en función de una doble idea, ¿no? De religión y dinero. Era gente que llegaba huyendo de la persecución religiosa y buscando oro, ¿no? La tierra prometida, y eso el sigue sueño marcando americano. un poco ese país. Pero claro, la idea de Europa es lo que habéis dicho, libertad y paz. Entonces, los jóvenes ya lo tienen. No está claro que se les puede transmitir, ¿no? En los últimos años han pasado por el Parlamento Europeo Hollande, Macron, Merkel, y lo decía el último día, esta misma semana, lo decía Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, en su discurso de despedida ante el Parlamento. Él hacía un balance de la legislatura y, muy emocionado al final, trataba de mandar dos ideas. La primera, él decía que hay que combatir los nacionalismos estúpidos y reduccionistas, y cerraba con un Viva Europa muy sentido. El luxemburgués, cuyo padre fue movilizado por las fuerzas alemanas y que tiene muy presente todo lo que fue aquel. Y de él decía cómo sigue hablando constantemente de guerra y de paz, recordando, dice, no porque sea un viejo chocho, no porque tenga morriña, no porque no entienda otras cosas, sino porque dentro de muy pocos años, lo decía Merkel también en ese mismo sitio hace unos meses, toda la generación que ha vivido la guerra, que recuerda la guerra, ya no va a estar. Ya no es suficiente. Tú no le puedes decir a alguien de 20 o 30 años que Europa es paz, porque no es suficiente, es necesario, pero no va a llegar. Tienes que encontrar otra forma de entenderlo. En el libro usamos una frase que es un poco provocadora y que responde a parte de los testimonios de los jóvenes que acabamos de oír. Yo digo que Europa no existe. Esa idea que estos jóvenes tienen de Europa, esa Europa no existe. Esa Europa empiezan los Pirineos, de donde todo funciona bien, donde las democracias son muchísimo mejores, perfectas, donde no hay corrupción, donde la gente habla todo el mundo idiomas, los servicios públicos son extraordinarios y además baratos. Esa Europa no existe. Hay lugares donde funcionan cosas mejor, hay donde funcionan peor. Que se vengan a Bruselas y les hablamos de servicios públicos y del funcionamiento. Es verdad que hay lugares donde las heridas se sienten más cerca, donde se les educa mucho más en lo que fue y la paz que simboliza, pero Europa es algo diferente en todas partes. Igual que para España o Portugal, como decía Ana, es la idea de libertad y la aspiración, la ciudad sobre la montaña tan americana, donde ahí es nuestro destino y esto es solo parte del camino. Para Francia es seguridad, saber que por Alsacia y Lorena no te van a venir unos tanques. Para Alemania es redención, es perdón. Por eso siempre tiene esa idea tan presente. Para Reino Unido, ¿qué era, Ana? Un mercado. Un mercado. Solo un Basta. mercado. Entonces, para cada parte de Europa tiene una idea diferente, pero esa idea de que hay mejores europeos no es cierto. Quizás somos un poco injustos y no somos conscientes, digo todos, que el experimento europeo es maravilloso, de un continente que se ha matado desde hace 18, 19 siglos. Y se ve desde fuera, o sea, Bill Clinton y Barack Obama lo han dicho, o sea, es el mejor experimento de la historia. No hay un experimento semejante. Quizás es que hay que repetirlo 1000 veces, ¿no? Exacto. Es decir, es que es en Europa Occidental, porque de nuevo no me quiero olvidar de los Balcanes, en Europa Occidental es el mayor periodo de paz que hemos conocido y nuestra historia es milenaria. Es que es muy fuerte decirlo, decirte, hay que ser consciente. A mí me ha deprimido bastante escuchar a estos estudiantes, la verdad, porque no se parece nada a mis sentimientos cuando yo tenía su edad. Y no se parece nada a lo que ellos sentirían si mañana España no estuviera en la Unión Europea. Eso es verdad. Si mañana ellos, de repente, no pudieran optar a un Erasmus, no pudieran ir a trabajar a otro país de la Unión Europea, no pudieran ir a hacer un posgrado a tal sitio y tal, entonces tendrían una añoranza y un sentimiento europeo brutal, ¿no? Esa frase tan americana de don't take it for granted, o sea, no lo des por seguro, no hay nada seguro. Esto lo contó Obama. Y vino a Hamburgo hace un par de años, salíamos de la crisis, ¿no? De una década de crisis económica y de mucho sufrimiento que ha generado mucho, no euroescepticismo, pero sí que ha generado muchas más dudas de las que había antes, porque si Europa era un destino, ¿qué es esta Europa que se supone que nos impone austeridad, que nos impone medidas? Y él vino a Hamburgo y dio un discurso maravilloso, lo que los líderes europeos en ese momento no se atrevían a dar, porque Europa todavía era un poco tóxica, y mandó 3 ideas. La primera era precisamente esta: oiga, la Europa no es solo una unión política o una moneda común, lo que ustedes tienen es un proyecto de paz histórico sin precedente en la historia de la humanidad. La segunda es que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que pese a esa crisis
crisis y pese a esa sensación, pese a ese auge de los nacionalismos y de los y- populismos, no hay nada como lo que se estaba logrando aquí a nivel de paz, de prosperidad, de crecimiento y de educación. De derechos sociales, Javier del Pino. Sí. Pero La el ter- vergüenza que nos da a veces ocultábamos a nuestros amigos americanos, ¿verdad? Nuestros amigos estadounidenses, que te volvías a ir de vacaciones y que eran pagadas. Es decir, decían 40 días al año, no puede ser. Tenemos una Claro, te semana daba más- vergüenza. Yo al final decía, Seguridad no, social. es que tengo un viaje de trabajo. Sanidad Porque me daba universal, vergüenza al sanidad final decir universal. que volvía a irme de vacaciones Oye, pagadas. Decidme la verdad, ¿os paga la Comisión Europea para que vayáis por radios dominicales a vender la idea de Europa? No, es una tara que y luego tenemos ya, pasaréis sí. factura, No, ¿eh? es una tara de fábrica. En mi caso es una tara de fábrica. Os ya. agradezco mucho la visita. Tú te marcharás pronto, supongo, ¿no? Porque esta Me- semana tienes... Me voy a Frankfurt primero a despedir a Mario Draghi el lunes y luego a ver si ponemos un poco de orden al ¿Qué pasa Brexit del ¿Qué martes. pasa en Hollywood? En Hollywood, iba a decir, en Halloween, el día 31, ¿no? Nada, no va a pasar nada. Que los británicos tampoco se irán el 31 de verdad. octubre. Están ya franceses casi, están todo el día yendo si no se van. Había una viñeta que corría ayer por Twitter fantástica que era, se ve dos señores y dice, no, pues yo soy negociador del Brexit, mi padre también lo fue y mi bisabuelo también lo fue. O sea, verdad. somos varias generaciones de negociadores del Brexit. El libro con vuestra conversación se llama Europa soy yo, editado por la revista 5W, Ana Bosch, de Televisión Española, Pablo Suárez, corresponsal del Mundo en Bruselas. Gracias a los dos y aquí A estamos para cuando vosotros. paséis por Madrid. Muchísimas gracias. Y a vivir, que son 2 Suerte. días. Gracias, hasta luego. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los Esto lo has idiotas. escogido tú, así que Sí, tú mismo, Ramón. Calle 13, también. Homenaje a Chile, a Beirut, a todos los que están en la calle. Idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él, un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.